Nuestra historia comienza en Alstaten, Suiza, con un puñado de productos de inmejorable calidad. El sueño fue creciendo y con él cruzamos fronteras de innovación tecnológica, geográficas y generacionales. Con la vocación de servir a la comunidad odontológica con productos de calidad que contribuyan a la salud bucal de sus pacientes, alcanzamos grandes resultados y hoy estamos presentes en más de 180 países del mundo. Nuestro liderazgo en Latinoamérica y el Caribe se basa en 3 pilares: productos confiables e innovadores, el mejor equipo de distribuidores de la región, que nos vincula con odontólogos de 27 países, y una historia de interrelación con las escuelas odontológicas, hoy denominada Colten School Program, que dio origen al foro educativo Colten School eForum, una plataforma e-learning y un puente de comunicación entre las escuelas y la comunidad odontológica latinoamericana. Nuestra contribución a la educación continua y evolución profesional de los odontólogos de cada rincón de la región. Unimos Latinoamérica con el resto del mundo, sirviendo a cientos de universidades, miles de odontólogos y millones de pacientes. En Colten sentimos a Latinoamérica como un todo, una región única, diversa, pujante y entrañable. Porque en Colten somos Latinoamérica. Nos sentimos sumamente complacidos, satisfechos de estar participando de esta conferencia, de este seminario Colten, y le damos las gracias a la empresa por haber considerado a nuestra facultad, a nuestra universidad, como una de las 7 participantes en este evento. Nuestra universidad pues tiene 62 años, la Facultad de Odontología está funcionando como una escuela dental, y estamos tratando de desarrollar precisamente la educación continua, y son este tipo de eventos los que nos van a hacer que nuestra odontología esté actualizada y que los diferentes países de América Latina podamos estar conectados con la tecnología. En esta ciudad de León siempre estarán bienvenidos los colegas que quieran de América Latina hacerse presentes. Nosotros tenemos las puertas abiertas para todos. Y no quiero retrasar más la presentación del doctor Orlando Paguaga, que es uno de nuestros profesores de la facultad, un joven que está en proceso de desarrollo, y creemos que es uno de los valores importantes que tenemos en nuestra facultad, y esperamos que sea de todo el agrado y de todo el conocimiento y el aprovechamiento para la odontología restaurativa específicamente, que es lo que el doctor Paguaga va a hablar sobre la parte de la fotografía como una herramienta en la parte de la odontología restaurativa. Dejamos con ustedes al doctor Paguaga, y gracias, doctor Paguaga, por presentarnos. Un gran honor para mí estar el día de hoy con ustedes. Quiero agradecer no solo a los amigos que están presentes, sino a todas las personas que hicieron esto posible, a la compañía de Colten por haberme tomado en cuenta en este caso. Quiero agradecer también principalmente a Dios porque me dio la oportunidad de estar en este momento con usted, y espero que logremos disfrutar, ¿verdad? Logremos disfrutar un poco la conferencia y etc. Yo tengo un video introductorio que me gustaría proyectar, espero que todo salga bien, vamos a ver si...
es un poco de lo que resume lo que es la fotografía para mí. Saludo desde Nicaragua para todos. Pues, ¿qué podemos hablar un poquito de fotografía el día de hoy? Realmente el tiempo es muy corto para poder desarrollar el tema a cabalidad. Por lo tanto, vamos a hablar de algunos elementos que nosotros necesitamos para realizar o para obtener fotografías clínicas y algo de fotografía artística con lo que nosotros nos vamos a sentir satisfechos. Entonces, el título de la conferencia se llama Fotografía como una herramienta para la odontología de hoy. Entonces, la fotografía nos permite ver detalles invisibles al ojo humano, por mucho que nos enfoquemos a mirar más rápido, más amplio o más lejos. La fotografía nos permite registrar elementos inmersos en un mundo microscópico que de otra manera sería invisible para los demás. Nos permite capturar sucesos tan rápidos que de otra manera no daría ninguna impresión visual. Entonces la fotografía es un mundo tan amplio que si nosotros le damos el uso adecuado, podemos desarrollar con mayor precisión nuestra odontología. Cuando hablamos de fotografía, estamos hablando de dominar la luz. Entonces, mucho de lo que hablemos el día de hoy se refiere también al conocimiento de la luz. Existen diferentes tipos de fotografía en odontología, ¿verdad? Entonces, vamos a hablar de algunas de ellas que podemos mencionar. Entonces, primeramente, los tipos de fotografía que existen como tal, comenzaríamos hablando de la fotografía clínica. Tal vez para una persona que ve esta fotografía y no sabe nada de odontología, diría es posiblemente un diente. Para un odontólogo, al ver la fotografía y simplemente ver la intensidad de la luz, ver la superficie, él puede saber más o menos qué es lo que está sucediendo en el momento en que él ve la fotografía. De eso se trata este tipo de fotografía. Este tipo de fotografía se conoce como fotografía clínica.
Es aquella fotografía que por sí sola nos dice qué es lo que está pasando en el momento que tomamos la fotografía. Por ejemplo, como podemos ver aquí, en este caso estamos haciendo el acondicionamiento ácido. Entonces es una fotografía clínica. O en este paso lo que estamos haciendo es una representación. Entonces estamos haciendo fotografía clínica. Por otro lado, existe otro tipo de fotografía también conocida como fotografía estética. La fotografía estética se trata de mostrar qué es lo que nosotros hicimos, el procedimiento restaurativo que nosotros hicimos. Como en este caso, estamos mostrando unas carillas de cerámica bien ordenadas, ¿verdad? Claro, en este caso nosotros mostramos las carillas, estamos, por así decirlo, mostrando el trabajo final, pero no estamos haciendo mucha decoración. El centro de la fotografía es las carillas, no estamos agregando ningún otro elemento. Ya las carillas cementadas, muy común este tipo de fotografía con los labios ya pintados, ¿verdad? Donde también estamos mostrando el trabajo final. No hay ningún otro elemento, no estamos agregando ningún otro elemento que distraiga al observador de lo principal, que son las carillas. O restauraciones directas de resina, en este caso unas carillas de resina. Entonces este tipo de fotografía se conoce como fotografía estética. Luego ya caemos en la fotografía artística. La fotografía artística se trata de agregar elementos que ayuden a transmitir una idea a la hora de mostrar al público nuestra fotografía. Por ejemplo, estamos viendo una fruta, unas restauraciones de resina, entonces decimos, por ejemplo, unas restauraciones que son naturales, ¿ya? Muy comúnmente se utiliza como agregado el azúcar o algunas gomitas, algunas extra, ¿verdad? La idea de este tipo de fotografía es mostrar al público algo más que simple y sencillamente dientes. Entonces, en este tipo de fotografía, el límite sería la imaginación del fotógrafo. Luego tenemos la fotografía de productos. Por ejemplo, en este caso estamos mostrando dos productos. Lo que estamos viendo aquí, ¿verdad?, sería el grado de translucidez de ambos elementos. Entonces, en la fotografía de producción lo que nosotros mostramos es ciertas características que tiene el producto que puede servirle al odontólogo o al técnico dental, ¿verdad?, para explicar o para entender mejor cómo funciona cada uno de los elementos que estamos fotografiando. Por ejemplo, en este caso, cerámica. Luego tenemos otro tipo de fotografía que se conoce como fotografía dinámica. La fotografía dinámica se refiere a captar un punto, a captar un movimiento. Entonces, en este caso estamos captando una gota de agua, ¿okay? También podemos tener relación de fotografía dinámica con fotografía clínica. Por ejemplo, en este caso tenemos una fotografía en donde sabemos que estamos haciendo el lavado del diente, posiblemente por el acondicionamiento, después del acondicionamiento ácido, y captamos el momento preciso en el que el agua está a punto de contactar con la superficie del diente. Entonces, este tipo de fotografía se conoce como fotografía dinámica, pero claro, con una perspectiva clínica. Después tenemos la fotografía macro. La fotografía macro se define como aumentar, como magnificar, o sea, agrandar lo que es pequeño. Entonces, ciertos lentes tienen un grado de reproducción de una relación 1:1 con el objeto que nosotros estamos fotografiando. Estos lentes se les conoce como lentes macro. Existen otros tipos de lentes que te permiten ver más allá, o sea, magnificar más de la proporción 1:1. Entonces, esos tipos de lentes se les pueden conocer como ultra macros. Ya vamos a hablar más o menos de algunos lentes que están dentro de este tipo de fotografía. Luego tenemos la fotografía polarizada, que se trata meramente de pequeños cortes de tejido dental que han sido preparados previamente y utilizando diferentes filtros polarizadores obtenemos, por así decirlo, el efecto iridiscente en la superficie del esmalte. Este tipo de fotografía nos permite de ver, por ejemplo, en los cortes histológicos, en los cortes dentales, hasta dónde llega el esmalte, hasta dónde llega la dentina, qué tanto es el grado o el grosor de tejido que nosotros vamos a evitar a la hora de hacer una restauración. Pero esta fotografía también tiene un uso clínico. Si nosotros vemos esta fotografía, nosotros podemos apreciar que es una fotografía con bastante brillo, porque la superficie del diente es una superficie que tiene mucha reflexión. Entonces, cuando nosotros aplicamos fotografía polarizada, nosotros anulamos
ese brillo. Entonces nosotros podemos ver la superficie del diente sin brillo, entonces podemos observar todos los detalles que están inmersos o detrás de ese brillo. Ahora, para lograr fotografía existen diferentes equipos. Cuando hablamos de equipos podemos mencionar desde un celular hasta las cámaras en sí. Las cámaras tipo point and shot, tipo bridge, tipo mirrorless o tipo reflex. Realmente nosotros podemos crear fotografía con cualquier tipo de cámara. Claro que en el proceso en el que nosotros vamos sofisticando nuestro procedimiento restaurativo, vamos a tener que llegar en algún punto a una cámara o tipo mirrorless o tipo reflex. Ya vamos a ver que cada elemento dentro del equipo fotográfico tiene una función específica. Entonces nosotros vamos a necesitar que el equipo fotográfico que nosotros poseamos pueda ser adaptado a la condición en la que nosotros tomamos la fotografía. Por ejemplo, si mencionamos la cámara de celular o la cámara point and shot o la cámara bridge, la característica que tienen ellas es que el lente que está en la cámara es un solo tipo de lente. Entonces ese lente es el estándar para todas las situaciones. Entonces él trata de estandarizar todas las situaciones. Y si vamos a tomar una fotografía de unos dientes muy cercanos, pues el efecto no va a ser igual a que si tenemos una mirrorless que tiene lentes intercambiables o a una reflex que tiene un lente específico para tomar fotografía de cerca. Entonces el efecto va a ser diferente. Y eso lo podemos ver a través de la perspectiva. Yo les muestro estas dos fotografías y ahora yo les puedo decir que son el mismo paciente. Si yo les muestro esta fotografía únicamente la del lado izquierdo, diríamos que posiblemente el paciente tiene aclaramiento dental o tiene algún tipo de patología del color del diente, una fluorosis. Pero si nosotros vemos del lado derecho, nosotros vamos a ver que el paciente, o vamos a tener otro tipo de perspectiva del paciente. Entonces, es simple y sencillamente que la cámara, el tipo de cámara, cambia la perspectiva en la que nosotros vemos el objeto fotografiado. Y eso también aplica para los lentes de las cámaras. O sea, por ejemplo, aquí tenemos una fotografía con un celular. Entonces, ¿qué podemos ver? Primeramente, la fotografía del celular fue tomada con un tipo de iluminación, ¿verdad? Lateral. Entonces, en esta iluminación lateral nos ayuda a marcar algunos detalles, ángulo de línea, textura, etc. Pero ahora miremos esa misma fotografía tomada con un lente de 18-55, que es el lente que comúnmente viene con la cámara que nosotros compramos. Entonces vemos que la nitidez aumenta, la foto se ve un poquito más bonita, pero claro, este tipo de lente se caracteriza porque él se comporta como un lente más que todo panorámico, o sea que nos permite ver una gran área de superficie, porque realmente es un lente convexo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a ver? Que los incisivos centrales y las piezas más posteriores se ven en planos muy distantes. Entonces ahora miremos esta misma fotografía tomada con un lente macro de 100 milímetros. Entonces, ¿qué podemos ver? Que ahora lo que antes se miraba más distante, ahora se ve en un plano o en una superficie un poquito más cercana, porque el lente cambió la perspectiva. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos de cómo invertir a la hora de comprar un equipo, entonces, como hemos visto hasta el momento, es importante pensar primero en el lente que yo voy a comprar. Es más importante en este caso comprar un buen lente que invertir en un cuerpo muy caro, porque un cuerpo muy caro y un lente de bajo costo nos puede producir una fotografía relativamente buena. Pero por otro lado, si nosotros tenemos un cuerpo de un costo relativamente accesible y un lente de alto precio, ¿verdad? O un lente de buena calidad, lo que nosotros vamos a tener es un efecto sinérgico, o sea que la fotografía se va a ver de muy buena calidad. Entonces, una vez que nosotros ya sabemos que el lente es lo más importante, luego el cuerpo, tenemos que trabajar ahora el elemento luz. Entonces tenemos que entender cómo funciona o para qué sirve los diferentes elementos como el flash, ¿verdad? En este caso, y qué efecto vamos a tener en nuestra fotografía. Entonces, primero hablemos un poquito de los lentes.
Existen dos elementos importantes a la hora de hablar de lentes. Estos dos elementos que nosotros debemos de mencionar son la distancia focal o longitud focal y el ángulo de enfoque. Cuando hablamos del ángulo de enfoque es cuánto yo puedo ver en mi fotografía. En este caso estamos viendo una fotografía panorámica. Entonces hay lentes que te permiten ver o tener un ángulo de enfoque de hasta 180 grados con nitidez. Hay otros lentes que no te permiten ver tanto. Tenemos una visión más tunelizada. Esto se debe principalmente a la distancia o longitud focal. ¿A qué nos referimos con longitud o distancia focal? Cuando el haz de luz pasa a través del lente, este es concentrado porque tiene un sinnúmero de lentes convexos que concentran la luz en un punto. Este punto se conoce como punto focal. Luego la luz vuelve a pasar y llega hasta el sensor, el cual corresponde al plano focal. Entonces la distancia entre el punto focal y el plano focal se conocería como distancia focal. Entonces nosotros vamos a ver diferentes lentes. Por ejemplo, fijémonos en esta es una fotografía tomada con un lente de 15 milímetros. Entonces el lente de 15 milímetros, ¿qué característica tiene? Que es un lente que se le puede conocer como ojo de pez, porque te permite tener una visión 180 grados, un poco distorsionada. Pero, ¿qué característica tiene? Que como es una distancia focal muy corta, vemos mucho de la fotografía. Si nosotros reducimos la distancia focal, ¿qué es lo que vemos? Que la fotografía se ve un poquito más cerca, o el elemento que está en la fotografía se ve un poquito más cerca, pero el ángulo de enfoque se va reduciendo. Igualmente, si vamos haciendo la fotografía con un 300 milímetros, el ángulo focal se va reduciendo con un 600 milímetros. Entonces hay lentes que se comportan con diferentes distancias focales. Estos lentes se llaman lentes de distancia focal variable, o sea, que pueden tener una distancia focal variable de 16 milímetros y pueden tener una distancia focal de 200 hasta 300 milímetros. Entonces, a la hora de que nosotros valoramos esto, realmente nosotros un tipo de lente de este tipo realmente no es tan importante para la fotografía. ¿Okay? Entonces, vamos a ver en este esquema que a medida que aumenta la longitud focal, ¿verdad? A medida que aumenta la longitud focal, se reduce el ángulo de enfoque y viceversa. Si se reduce el ángulo de enfoque, aumenta la longitud focal. Entonces, vamos a tener diferentes tipos de lentes. Vamos a tener un lente gran angular, que es aquel que nos permite ver una amplia área en la fotografía. Vamos a tener un lente teleobjetivo, que es importante analizar este lente, porque a veces cuando, por ejemplo, alguien me pregunta sobre, me voy a comprar un lente, o ya me van a regalar un lente, o ya me regalaron el lente, y me dice, yo compré un lente que tiene hasta 300 milímetros de distancia focal, porque uno cree que entre más milimetraje tiene el lente, más cercano va a ver las cosas. Eso sí es cierto, pero cuando hablamos del teleobjetivo, el teleobjetivo, su función es acercar objetos que están largos. Si hablamos del lente macro, el lente macro lo que hace es agrandar objetos que están pequeños. Entonces, si yo quiero agrandar algo con un tipo de lente teleobjetivo, cuando yo me comienzo a acercar al objeto que yo quiero agrandar, él comienza a verse borroso, porque la distancia mínima de enfoque del lente no está diseñada como la del macro, en el cual yo puedo acercarme lo que yo quiera al objeto hasta magnificar. Entonces, este tipo de lentes no tiene, por así decirlo, no son beneficiosos para la optología. Luego tenemos el lente normal, que es un lente que está diseñado, por ejemplo, para fotografía de retrato. Existen lentes como el 1855, que se puede considerar como un lente gran angular, lente normal, ¿verdad? O sea, de focal variable, que viene con nuestro equipo fotográfico. Y luego ya tenemos el lente macro. Entonces, el lente macro como tal, ¿verdad? Es aquel lente que nos va a permitir agrandar los objetos que están pequeñitos, a diferencia del teleobjetivo, que el teleobjetivo lo que te va a permitir es acercar lo que está largo. ¿Okay? Entonces, en cuanto a los lentes, nosotros vamos a tener, bueno, hay muchas casas fabricantes de lentes, pero en este caso vamos a mencionar estas dos, que son las casas fabricantes que, por así decirlo, han tenido más influencia, que son Canon y Nikon. Entonces,
Una característica importante de estos lentes es que cuando nosotros buscamos un lente Canon al lente Canon de magnificación le llama macro, mientras que Nikon le llama micro. Entonces, si nosotros vamos a buscar un lente Nikon de magnificación, vamos a trabajar con un tipo de lente micro, mientras que con Canon vamos a trabajar con un lente macro. Es importante mencionar esto. Entonces, aquí puse algunos, por así decirlo, algunos tipos de lentes que nosotros podemos tomar en consideración si estamos iniciando en fotografía y en ontología. En este caso yo muestro dos tipos de lente. El lente de la izquierda, el Canon 100mm f2.8, es de franja dorada. Ese lente, por así decirlo, es el lente estándar de macro. Y luego tenemos el Canon 100mm de franja roja, que es similar al anterior, pero la calidad del diseño de este lente es mucho más sofisticado. Entonces, si ustedes revisan los precios, vamos a poder verlo. ¿Okay? La calidad de franja roja o del Canon 100mm L, ¿verdad?, es mucho mayor. Entonces, por tanto, el costo va a ser mucho mayor. Pero claro, se pueden conseguir, con ambos lentes se pueden conseguir muy buenas fotos. Si estamos empezando y no tenemos, por así decirlo, la cantidad de dinero para comenzar con el mejor equipo, pues aquí les muestro algunos lentes que son lentes macro genéricos. En este caso están el Sigma 105, el Tamros 90mm y el Tokina 100mm. Entonces son lentes genéricos que los vamos a encontrar con monturas, o sea, con adaptadores tanto para Canon como para Nikon, como para Pentax, como para Sony. ¿Okay? Solo es importante identificar el tipo de montura, o sea, el tipo de cámara que yo voy a utilizar, si es Canon o si es Nikon. También tenemos otros tipos de lentes como el Canon MP65mm, que es considerado como un lente ultra macro. Si ya el 100mm te da una proporción 1:1 de magnificación, o sea que te agranda las cosas, este lente te agranda en una proporción 5:1, o sea que te da una mayor magnificación de los objetos sin lograr distorsión. Este otro lente que es similar en cuanto al grupo de los ultramacros, que es el Venus Optics de Lowa de 60mm, es un lente que te da, si el macro 100mm te daba 1:1, este te da un grado de magnificación de 2:1, o sea que te ayuda a ver aún más grandes los objetos pequeños. Y pues tiene muy buena calidad y es pues accesible en cuanto a la parte económica. Aquí recomiendo en algunas situaciones, por ejemplo, si nosotros estamos, en la parte, a mí me encanta mucho la fotografía de insectos, entonces si queremos hacer fotografía de cositas muy pequeñas que no tienen nada que ver con la parte clínica, se puede utilizar un lente de este tipo. Este es un lente de 50mm de focal fijo. Este lente se puede colocar invertido en la cámara y montado sobre un riel. Este riel te permite ir acercando milímetro a milímetro el objeto que yo estoy fotografiando. Entonces, ¿qué beneficios tengo esto? Que yo puedo ir tomando una foto milímetro a milímetro, tomo una foto milímetro a milímetro, y cada foto va a tener diferentes grados de enfoque del objeto que yo estoy fotografiando. Luego yo me voy a un programa en especial, puede ser Photoshop, y en él yo les digo que me junte todas las 5 o 6 fotos que tengo del mismo objeto y me anule la distorsión. Y así es como se logra, por ejemplo, esta fotografía de esta mosquita, por la técnica que se llama focus stacking. Ahora, que ya vimos los lentes, vamos a hablar un poquito de los cuerpos. Existen diferentes características que yo voy a tomar en cuenta a la hora de seleccionar el cuerpo que yo debo de comprar. Yo aquí menciono algunos, ¿verdad? Existen muchos. Tipo, de tamaño del sensor, tipo de montura, resolución, ergonomía, la sensibilidad a la luz, la accesibilidad. Pero cuando me refiero a accesibilidad, que sea fácil de manejar, que tenga todos los botones fáciles de encontrar, formato de video, el costo y el tipo de enfoque. Entonces existen diferentes elementos que yo debo de tomar en consideración cuando yo voy a comprar un cuerpo. ¿Okay? Pero en este momento nos vamos a tomar en consideración estos dos: el tamaño del sensor y la resolución. Cuando hablamos de la resolución, y es muy común que a veces uno le toma mucho hincapié en los píxeles. Realmente el píxel es un punto que se estimula cuando un fotón de luz lo activa. El píxel tiene algo que se llama fotociclo. Entonces, cuando el fotón choca con el píxel, se forma, por así decirlo, un color.
Entonces este color es transmitido al sensor, por así decirlo, al cerebro de la cámara, y él al final da la fotografía. Entonces uno piensa que entre más píxeles tenga la cámara, mejor va a ser la fotografía. Pero realmente los píxeles solo lo que hacen es darle densidad fotográfica. O sea, que la fotografía a la hora de expandirla no se distorsiona. Pero realmente lo que le da calidad no es el píxel, sino el tamaño del sensor. Entre más grande sea el sensor, no es que más píxeles va a tener la cámara, sino que más grandes van a ser los píxeles y mejor acomodados van a estar. Entonces, entre más grande sea el píxel, a la hora de que el fotón estimule el píxel, va a haber mejor aprovechamiento de la luz. Entonces, es más importante en este caso el tamaño del sensor que la cantidad de píxeles que tenga nuestra cámara. Cuando hablamos de las cámaras y del tamaño del sensor, nosotros podemos clasificar nuestras cámaras en dos tipos. La estándar, que para Canon se conoce como APS-C, y para Nikon DX, y la full frame. Entonces, cuando hablamos de la APS-C y la DX, simple y sencillamente que el tamaño del sensor es más pequeño que el de una película de 35 milímetros. Cuando hablamos de las cámaras full frame, el tamaño del sensor es similar al de una película de 35 milímetros. Entonces, por eso se llama full frame. Entonces, aquí menciono algunas cámaras que pueden ser tomadas en consideración, ¿verdad?, para iniciarse en fotografía y fotografía. Estas las calibré como cámaras para principiantes y cámaras para avanzados, ¿verdad?, por lo que los botones son muy accesibles, son muy fáciles de utilizar, ¿verdad? Y bueno, en este caso vamos a tener comparativas. Yo hice la búsqueda la semana pasada, más o menos los costos que vamos a encontrar en eBay y los costos que vamos a encontrar en esta página que se llama VIH Fotos, en donde ustedes pueden encontrar todos los elementos originales, ¿verdad? Existen otras cámaras, como por ejemplo las catálogo como avanzadas, que son la Canon 70D, la Canon 6D y la Nikon 7100, que son cámaras, por así decirlo, un poquito más sofisticadas, cuando las cámaras que mencionamos anteriormente ya te quedan un poquito cortas. Recordemos que no es por así decirlo, el costo del equipo, ¿verdad? Se puede lograr buena fotografía con un equipo más económico. Es más importante el lente que el cuerpo de la cámara. Ahora, cuando ya tenemos la cámara, tenemos que entender que existen 4 elementos que yo debo de dominar en la fotografía para yo obtener una fotografía clínica de calidad. Estos 4 elementos van a ser, primeramente, el balance de blancos, el ISO, la velocidad de obturación y la apertura. Me gustaría comenzar hablando un poquito de la apertura. La apertura es como el ojo. La pupila del ojo controla la cantidad de luz que entra y por tanto la cantidad de luz que va a llegar al sensor, que va a hacer el que va a recibir la luz y la va a convertir en una imagen. Entonces, cuando más dilatada esté la pupila, más luz va a entrar. Cuanto más contraída esté la pupila, menos luz va a entrar. Entonces, cuando nosotros hablamos de apertura, lo mismo pasa con el lente. El lente tiene estos anillos que se conocen como diafragma, que cuando están abiertos están dejando pasar más luz. El diafragma lo vamos a calibrar o la nomenclatura que nosotros vamos a utilizar para referirnos al diafragma va a ser el número F. Entre mayor sea el número F, más cerrado va a ser el diafragma, y viceversa. Entre más bajo sea el número F, más abierto va a ser el diafragma. En este caso nosotros podemos ver que el F1.4, el diafragma está en el máximo de apertura. Este valor más bajo también indica el grado de luminosidad de mi lente. O sea, hay lentes que tienen la máxima apertura en 1.8, hay lentes que tienen la máxima apertura en 1.4. Entonces, entre más cerca esté el lente del valor 1, entonces más va a ser de claro ese lente, más luminoso va a ser. Entonces, ¿qué efecto tiene la apertura en nuestra fotografía? Entonces aquí mostramos alguna fotografía. Esta fue tomada con una apertura de F4. ¿Qué podemos notar? Primeramente, la parte del enfoque. Notamos que el enfoque está concentrado principalmente en los 2 incisivos centrales. ¿Okay? Ahora, yo voy a cambiar a una apertura mayor. O sea, voy a cerrar un poquito más el diafragma. ¿Y qué noto? Primero,
que disminuye la luminosidad de la fotografía. Esta luminosidad la vamos a mencionar, luminosidad por este momento, ya tiene un nombre específico, ya le vamos a dar ese nombre, ¿verdad? Pero en este caso vamos a hablar de la luminosidad de la fotografía. Ya llego a F16, está más cerrado el diafragma, menos luminosidad, pero ¿qué noto ahora? Que ahora el enfoque es mayor, que ahora yo puedo ver más dientes con más nitidez. Esto se le conoce como profundidad de campo. La profundidad de campo, por así decirlo, es cuánto yo puedo ver. Si tengo diferentes planos, o sea, el plano de los incisivos centrales, el plano de los laterales, el plano de los caninos, cuánto yo puedo ver enfocado cada uno de los planos. Cuando más cerrado esté el diafragma, más enfocado se van a ver todos los planos. Cuando más abierto esté el diafragma, menos enfocado se va a ver el fondo y más enfocado posiblemente el primer plano. Entonces ahora cerremos a F22 y ¿qué voy a ver ahora? Que la fotografía se ve menos luminosa y se ve mucho más enfocada. Entonces el campo, por así decirlo, la profundidad de campo es mayor. Cuando vamos a trabajar fotografía, estos serían los valores que podríamos utilizar para nosotros obtener fotografías clínicas aceptables. Entonces podemos trabajar en F11 a F8 las fotografías extraorales y F22 para fotografías de close-ups de labios y fotografías con retractores de carrillos. Otro elemento que también controla la luz en nuestra fotografía es la velocidad de obturación. ¿A qué nos referimos con la velocidad de obturación? Entonces fijémonos bien en este elemento. El obturador es como una cortina. El sensor siempre está cubierto por esta cortina. Cuando yo presiono el disparador, ¿qué pasa? La cortina se abre. Entonces, ¿qué está sucediendo? El sensor se estimula, los píxeles se activan y se crea la imagen. Entre más tiempo esté abierto, en este caso, o expuesto el sensor, más luz vamos a tener y la fotografía se va a ver más clara. Cuando yo termino de presionar la fotografía, ya logré tomar la fotografía, otra persiana que viene por abajo se cierra. Ahora yo voy a controlar con la velocidad de obturación cuánto velocidad va a tener el obturador para abrir y cerrar. La velocidad puede ser tan rápida que yo ni la noto. Y de esta manera yo puedo obtener, ¿verdad?, calibrando la velocidad de obturación, fotografías de elementos que están en movimiento. Entonces, la velocidad de obturación, primero que nada tenemos que hablar que la velocidad de obturación va a ser en segundos, en décimas de segundos, en centésimas de segundos y en milésimas de segundos. Entonces así vamos a tomar fotografías, por así decirlo, esta fotografía en el cual se hizo con un tiempo de apertura, ¿verdad?, lento de 8 segundos, en donde nosotros, ¿qué pasó? La cámara, el sensor estaba expuesto y la cámara leyó todo lo que yo dibujé en el aire con esa luz. ¿Okay? Entonces este es el tipo de fotografía que se conoce fotografía de exposición larga. Y tenemos fotografía de exposición rápida, en donde yo cierro, le doy la velocidad de obturación rápida, como por ejemplo esta de 200 centésimas de segundo, en la cual yo puedo captar el momento preciso en el que la gota de agua está a punto de caer. Entonces en ontología, la velocidad que nosotros podemos trabajar es 1/125 centésimas de segundo, para que la foto no salga movida. Eso es otro elemento importante. Si la velocidad es muy lenta, la vibración de nuestras manos y el momento en el que presionemos el clic, o sea, que presionemos el disparador de nuestra fotografía, va a hacer que de nuestra cámara va a generar cierta vibración y esa vibración va a ser leída como una imagen borrosa. Ok, ahora existe otro elemento que también se encarga de darle luminosidad a nuestra fotografía y este se conoce como ISO. Cuando hablamos del ISO hablamos de la sensibilidad que tiene el sensor, no de la cantidad de luz que entra, sino de la sensibilidad que tiene el sensor a la luz que ya entró y que pasó a través del diafragma y el tiempo de obturación. Entonces el ISO se lee, por así decirlo, en centésimas, 100, 400, hasta milésimas. ¿Okay? Entonces existen cámaras que tienen un alto elevado valor de ISO, que te permite tomar fotografía incluso en ausencia casi completa de luz. Por ejemplo, fotografías estelares, fotografías de las estrellas son tomadas con cámaras que tienen alta sensibilidad.
pero ciertos equipos fotográficos no tienen tanta sensibilidad a la luz. Entonces en el momento en que nosotros comenzamos a aumentar la sensibilidad del sensor a la luz, comienzan a aparecer pequeños puntos en la fotografía. Esos pequeños puntos en la fotografía se conoce como ruido fotográfico. Entonces, entre más elevado sea el ISO, más posibilidad de que haya ruido fotográfico. También hay más posibilidad de que la fotografía salga más clara, o sea, más luminosa. Entonces, el ISO que se puede recomendar para odontología, para fotografía clínica, sería un ISO de 400 para una fotografía extraoral y un ISO de 100 para fotografía de close-up y para fotografía con retractores de carril. Ahora, es importante saber cuando mi fotografía está demasiado clara, y aquí es donde ya comenzamos a hablar del nombre correcto: sobreexpuesta. Cuando la fotografía está demasiado clara, lo que vamos a encontrar es que hay un parche blanco en la zona donde la superficie reflejó demasiada luz. ¿Okay? Entonces, recordemos que la superficie del diente es altamente reflectiva. Entonces, al reflejar tanta luz, se va a ver como un parche blanco. Entonces, nosotros tenemos que saber cuándo la fotografía está más clara o más oscura. Y para eso nosotros tenemos que dominar el histograma. Para acceder al histograma en nuestra cámara, es simple y sencillamente ir a la opción Play, en esta parte de acá inferior, donde estoy colocando el puntero, presionar y nos va a salir la fotografía que acabamos de tomar, y luego seleccionar la opción Info, y la opción Info nos va a dar un diagrama como este. Este diagrama va a tener diferentes campos. Entonces, el campo medio se trata de los brillos equilibrados, tanto del brillo como de los colores. Y los campos de la derecha, campo claro, se trata cuando la fotografía está demasiado clara. Y el campo oscuro cuando la fotografía carece de luz. Entonces, vamos a tener un histograma de esta manera. Cuando la fotografía está subexpuesta, o sea, se ve oscura, el histograma se va a mover hacia el campo de la oscuridad. Cuando la fotografía está sobreexpuesta, o sea, está muy clara, el histograma se va a mover hacia el lado derecho. Entonces, lo que nosotros debemos de buscar idealmente es una exposición neutra, o sea, que el histograma y los colores en la fotografía estén dentro del campo neutro. Eso va a depender del tipo de fotografía que yo quiera tomar. Ok, eso va a depender del tipo de fotografía que yo quiera tomar. Ok, entonces, cuando nosotros erramos en la fotografía, o sea, si sale la fotografía o muy clara o muy oscura, lo idealmente sería que si erramos sería hacia una fotografía subexpuesta, porque nosotros podemos luego en un programa podemos aumentar un poquito la luminosidad. Si la fotografía está sobreexpuesta, entonces lo que va a pasar es que los parches blancos del exceso de brillo va a ser información que no existe en la fotografía. Entonces, existe otro elemento que también debemos de dominar a la hora de hablar de fotografía, y este se conoce como balance de blancos. A lo largo del día nosotros podemos notar que el cielo va adquiriendo diferentes colores. Entonces, eso se debe a que la posición del sol va cambiando a lo largo del día. Entonces, si la posición del sol va cambiando a lo largo del día, también los haces de luz que llegan hasta nuestros ojos van cambiando. Entonces, el efecto que tenga la luz en el entorno, eso se conoce como metamerismo. Entonces, cuando nosotros tomamos una fotografía, tenemos que calibrar nuestra cámara en una temperatura, o sea, en un color, en un balance de blancos adecuado, en el que no predominen ni los colores azules ni los colores amarillos. Debe ser equilibrado. Entonces, nosotros podemos ver en esta fotografía las diferentes calibraciones en las que puede estar nuestra cámara y cómo las diferentes calibraciones pueden dar un efecto diferente en nuestra fotografía. Entonces, para calibrar nuestra cámara, simple y sencillamente nosotros optamos por ir a la opción de balance de blancos. Esto lo podemos hacer a través de la tecla Quick en nuestro teclado de nuestra cámara, ¿verdad? O por la tecla direccional rápida, que por lo general está definida por las letras WB, perdón. Y una vez que accedemos ahí, tenemos un menú. Entonces, lo que nosotros vamos a buscar en este tipo de fotografía es
obtener una fotografía lo más equilibrada posible. La temperatura de color que nosotros le vamos a dar va a ser la de un luz de día soleado en el cual está el sol en el cenit. O sea que estamos hablando de una temperatura de color aproximadamente 5200 Kelvin. Entonces seleccionamos la luz de día más equilibrada, o sea el sol en este caso. Existen otras herramientas, como por ejemplo la tarjeta 18% gris, que es una herramienta muy útil para, por así decirlo, darle los mejores colores a nuestra fotografía. Por ejemplo, en este caso, nuestra calibración fue a través de la tarjeta 18% gris. Por un lado tenemos la fotografía de la izquierda, en donde los balances de blanco fueron automáticos, y en el lado derecho una fotografía en donde el balance de blanco fue con la tarjeta 18% gris. Si nosotros regresamos a la diapositiva anterior, podemos ver que en el esquema de balances de blanco existen diferentes opciones. La opción final del lado derecho es la opción personalizada. Si nosotros tenemos este tipo de tarjeta de fotografía, nosotros vamos a notar que ella viene en tres, por así decirlo, en 3 grados de luminosidad. El gris, que equivale al neutro, el blanco, que equivale a lo más claro, y el negro, que equivale a lo más oscuro. Entonces, dependiendo del entorno en el que nosotros estemos trabajando, si la fotografía, por ejemplo, en el caso de la fotografía clínica, nosotros vamos a tomar un entorno, por así decirlo, de luz neutra. Entonces nosotros primeramente le tomamos la fotografía a la tarjeta gris, luego nos vamos a la opción de personalizado en nuestra cámara y le pedimos a la cámara que lea la opción de gris, la fotografía, la opción de gris, la fotografía que le tomamos a la tarjeta. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Cada una de las fotografías siguientes va a estar calibrada según la tarjeta de 18% gris. Otra manera que podemos hacer es a través de lo que es el programa de Photoshop. En este caso vamos a hacer un procedimiento rápido, ¿verdad? Vamos a hacer el protocolo sencillo para selección de color utilizando Photoshop. Entonces lo primero que tenemos que hacer es cargar nuestra fotografía. En este caso, si ustedes se fijan, vamos a tener los diferentes valores que puede tener nuestra guía de colores. Idealmente se debería estar haciendo como una guía de colores Vita clásica, pero en este caso estamos haciendo como una Vita 3D Master, y además de eso un pedacito de la tarjeta de 18% gris. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer con esta tarjeta de 18% gris? Primeramente, que lo que nosotros queremos evaluar es la luminosidad. Entonces lo que vamos a hacer es modificar, por así decirlo, en el modo de ver nuestra imagen. Vamos a darle modo lab, color lab. ¿Okay? Al darle color lab, entonces nosotros vamos a tener diferentes opciones acá. Entonces, con la opción central, que está acá, vamos a darle que lo que va a hacer el Photoshop va a leer la lámina de 18% gris como punto de referencia. ¿Okay? Luego de eso nos vamos a ir a imagen, modo, color lab. ¿Okay? Y luego de eso lo que vamos a hacer es simple y sencillamente en esta herramienta de acá, en la herramienta de muestreo de color, vamos a seleccionar el diente que vamos a tomar el color. En este caso, recordemos que el punto de referencia debe ser el punto medio. Entonces vamos a seleccionar el color en el punto medio del diente, el punto medio de la guía, y aquí nos va a salir los diferentes grados de luminosidad. En el lab, la luminosidad se lee con la letra L. Entonces vamos a tener el valor 1 para la fotografía, para el diente, y el valor 2 para las 2, 3 y 4 para las guías de colores. Entonces, en este caso nos está diciendo que el grado de luminosidad de 2M es el más cercano al del diente. Recordemos que nuestros ojos están diseñados mejor para valorar el grado de luminosidad que los colores en sí. Entonces, esta es una herramienta que nosotros podemos utilizar para, por así decirlo, percibir mejor cuál es el color más cercano a la hora de mandar a nuestro técnico dental el color de nuestro diente. Okay. Entonces, otra manera que nosotros podemos utilizar para la parte de la comunicación en fotografía con nuestro técnico dental es simple y sencillamente tomar una foto. Esta fotografía vamos a bajar el contraste. Esto lo podemos hacer no necesariamente en Photoshop, lo podemos hacer en diferentes programas, podemos hacerlo en PowerPoint.
Y una vez que nosotros hicimos la fotografía, bajamos el contraste y además de eso, nosotros le indicamos al técnico dental posiblemente dónde están los elementos del mapeo de color que nosotros queremos que él replique. Es una herramienta que nosotros podemos utilizar además de la selección de color previamente. Entonces estamos haciendo la selección del color y el registro del color de manera topográfica. También podemos utilizar estas herramientas, por ejemplo, para la hora de hacer nuestras restauraciones de resina. Cuando nosotros vamos a hacer una restauración de resina y a veces tenemos guías de colores que tal vez no son el del mismo material de nuestra restauración, del material de restauración, entonces ¿qué es lo que podemos utilizar? Hacer pequeñas bolitas de resina colocadas en las diferentes zonas del diente. Si es dentina, tal vez en la zona del tercio cervical, tercio medio, si es esmalte, si es translucidez, en la zona correspondiente, y utilizar nuestra propia cámara sin necesidad de pasar la fotografía a la computadora. En este caso, Canon tiene una opción que se llama Picture Style, y esta opción de Picture Style se trabaja de la siguiente manera. Entonces fijémonos bien, primero el botón inferior, seleccionamos en nuestro teclado el botón inferior que nos manda a un menú en donde aparece Picture Style y los diferentes estilos de fotografía que nosotros le podemos dar a cada foto que tomemos. En este caso, para la fotografía de color estable, donde nosotros ya seleccionamos la temperatura del color de 5200 Kelvin, ¿verdad? Entonces yo recomendaría el estilo de fotografía fiel porque te da los colores más reales que pueda tener en este caso el objeto que estamos fotografiando. Cuando vamos a tomar una fotografía y lo que vamos a valorar es, en este caso, el grado de valor, entonces lo recomendable sería seleccionar la opción M porque nos da ya la conversión de la fotografía a estilo monocromático. Y cuando vamos a evaluar la saturación, entonces en este caso ya es otra opción que tenemos que hacer. Además de entrar al Picture Style, seleccionamos la tecla Info que nos despliega un menú como el que estamos viendo, entonces nosotros vamos a mover todos los elementos hacia el lado derecho y lo que vamos a obtener es una foto saturada. Entonces, ¿qué beneficios tiene esto? Que yo me ahorro tiempo, tomo la fotografía en el momento que estoy frente al paciente y no necesito ir a la computadora para poder transformar cada una de las fotografías y así yo puedo evaluar directamente en mi cámara cuáles son los colores que yo debo de utilizar a la hora de hacer mi restauración directa de resina. También existen diferentes opciones que nosotros, o diferentes beneficios que nos va a dar en este caso la fotografía, y uno de ellos es la comunicación con nuestro paciente. Hay que recordar que la odontología es un mundo abstracto, entonces como tal nosotros sabemos cómo hacer los procedimientos, pero a veces es muy complicado explicarle a nuestros pacientes cómo le vamos a hacer el procedimiento. Entonces tenemos que ir de lo abstracto a lo real y recordar que es más importante la calidad del argumento que nosotros le demos a nuestro paciente que la cantidad de argumentos, Entonces, y actualmente con los diseños de sonrisa, ¿verdad? Nosotros podemos hacer la planificación previamente en un programa específico y luego irnos al programa de Photoshop y con una herramienta especial mostrarle al paciente en cuestión de menos de 5 minutos cómo le van a quedar sus restauraciones antes de hacer el procedimiento. Entonces el paciente tiene una visualización del procedimiento como tal. Entonces incluso esta fotografía que nosotros hagamos del diseño, nosotros podemos imprimirla y dársela al paciente para que, por así decirlo, él se lleva el antes y el después de su tratamiento odontológico. Ahora, existen otras características que yo debo de tomar en cuenta a la hora de tomar fotografía. Y esto se conoce como composición fotográfica. Entonces existen 5 elementos importantes. Uno es el formato, otro es el ángulo, el encuadre, la contaminación y la iluminación. Entonces cuando hablamos del formato es la posición en la que yo voy a poner la cámara a la hora de tomar la fotografía. Y van a ser 2 tipos de posiciones, una posición vertical y una posición horizontal. Entonces para las fotografías extraorales lo más recomendable sería colocar la posición de la cámara en vertical, porque lo que yo estoy tratando de mostrar con mi fotografía es un elemento centrado en el paciente. Si tomamos la fotografía con perspectiva horizontal, a veces captamos demasiados elementos del fondo que nos distraen. ¿Okay? Para la fotografía de close-ups y con retractores de carrillo, lo más adecuado sería que el formato de la cámara sea en posición horizontal. Ahora, ¿cómo vamos a poner la cabeza de nuestro paciente si estamos tomando la fotografía de frente? La posición de la cabeza podemos tomar como referencia una línea imaginaria, o sea, colocamos al paciente viendo de frente, vemos desde un lado de perfil
y la posición que el paciente va a tener, o sea, la línea imaginaria que va a ir desde el meato auditivo hasta el ala de la nariz va a estar lo más paralelo al horizonte. Entonces, con relación a esta línea de referencia es que nosotros vamos a poner nuestra cámara. Esta posición o esta angulación que nosotros tenemos, en este caso se llama normal, porque estamos lo más perpendicular al rostro del paciente, pero no es la única posición en la que podemos tomar una fotografía. Existen ángulos en los que nosotros podemos tomar una fotografía. El ángulo que mencionamos anteriormente sería el normal, que es el más adecuado cuando estamos haciendo fotografía clínica. Existen situaciones también en las que nosotros vamos a necesitar tomar la fotografía por encima del paciente, por arriba del paciente. Entonces, cuando nosotros ponemos la cámara por arriba del paciente en un ángulo casi de 90 grados, esta posición o ángulo de la cámara va a ser un ángulo cenital. Ahora, la posición en la que la cámara está ligeramente por arriba del paciente en un ángulo casi de 45 grados es una posición de picado. Y una posición en la que la cámara está en un ángulo de 45 grados por debajo del paciente se conoce como contrapicado. Y por último, por debajo completamente del paciente en un ángulo casi de 90 grados es una posición inadaptada. Entonces aquí nosotros podemos ver diferentes fotografías. Por ejemplo, es el mismo paciente, pero nosotros podemos ver que en el caso del lado izquierdo la posición de la cámara fue por debajo del paciente. Esto sucede mucho cuando estamos tomando la fotografía y el paciente está con su cabeza apoyada en el sillón dental. Entonces, ¿qué pasa? Este tipo de fotografía nos hace ver el tipo de sonrisa del paciente como una sonrisa invertida, aun cuando nosotros hicimos alargamientos de los bordes incisales. Entonces, lo más adecuado que deberíamos de tomar, la perspectiva que nosotros debemos de ver para este tipo de fotografía sería una perspectiva normal. Ahora, el otro elemento que nosotros vamos a tomar en cuenta a la hora de evaluar la composición fotográfica es el encuadre. El encuadre es qué es lo que yo quiero mostrar. Entonces, cuando yo hago el encuadre, yo tengo que tomar de referencia en sí lo que yo quiero mostrarle al público. Por ejemplo, en esta fotografía, nosotros queremos fotomostrar al público la sonrisa del paciente, pero ¿qué pasa? Sale demasiada nariz, ¿ok? O esta otra fotografía, sale demasiado mentón. Entonces, es importante entender esto. Cuando yo quiero concentrarme en un elemento específico del paciente, a veces yo tengo que acercarme más, o simple y sencillamente acercar la imagen. Esto se conoce como rellenar el encuadre. Entonces, si es la sonrisa la que yo quiero mostrar, entonces el relleno el encuadre con la sonrisa de mi paciente. Y evito contaminar la fotografía con elementos que distraigan al público de lo que yo quiero mostrar. Cuando hablamos de contaminación, que es el siguiente elemento, muchas veces la contaminación puede estar dada por elementos que no me interesan en la fotografía y que me distraen. Por ejemplo, en este caso, en el lado izquierdo tenemos una fotografía en donde estamos mostrando el borde del labio y lo que es el retractor. Y en el lado derecho tenemos una fotografía ya con contraste. Realmente la manera correcta es que nosotros utilizáramos el contraste para hacer la fotografía y que la persona que observe la fotografía esté concentrada meramente en los dientes y no en todo lo demás que simple y sencillamente sirve como distractor. Entonces es importante saber utilizar el retractor de Carrillos. Entonces aquí podemos observar en este video que muchas veces cuando nosotros le pedimos al paciente que utilice el retractor de Carrillo, ¿qué es lo que él hace? Él retrae el carrillo hacia atrás. Entonces, ¿qué pasa en la fotografía? El labio se pliega hacia abajo. Entonces, mucha información se pierde. Y además, agregamos un elemento distractor a la fotografía, que es el borde del labio. Entonces, la manera correcta para hacer la retracción de carrillos debería de ser de la siguiente forma. Le pedimos al paciente que retraiga hacia afuera y hacia adelante. Si lo que nosotros queremos ver es maxilar superior como maxilar inferior, si vamos a tomar una fotografía con contraste, donde vamos a colocar el contraste, que es un dispositivo para oscurecer toda la parte del fondo de la boca y solo dejar o maxilar superior o maxilar inferior, entonces vamos a modificar ligeramente la retracción. Si vamos a trabajar con fotografía de contraste para maxilar superior, entonces la retracción debería de ser hacia afuera, hacia adelante y ligeramente angulado hacia arriba. Si vamos a trabajar la fotografía de contraste para el maxilar inferior, la fotografía debería de ser hacia afuera, hacia adelante y ligeramente hacia abajo, así como podemos ver en el video. Ahora, existen características, existen ciertos elementos que yo necesito mostrar con mi fotografía.
Y uno de estos elementos que yo necesito mostrar como mi fotografía es la forma de mi luz. Otra característica es la textura. Y por último, el color. Para yo poder mostrar a cabalidad estos tres elementos, yo tengo que dominar, en cierta manera, la luz y la oscuridad. Entonces, cuando hablamos de luz y de oscuridad, nos estamos refiriendo a la iluminación, a la luz extra que nosotros vamos a utilizar en nuestra fotografía clínica. Entonces, aquí tengo tres diferentes tipos de iluminación que nosotros podemos utilizar, tres diferentes tipos de flash. En este caso tenemos el speedlight, también conocido como flash de antorcha, el ring y el twin flash. Entonces, es importante entender que existen diferentes tipos de luces. Existen luces directas, ¿verdad? Cuando el brillo, que generan mucho brillo en nuestra imagen, y existen tipos de luces suavizadas. Existen luces como las luces del flash, que es una luz, por así decirlo, de un momento. Y existen otras luces que son luces continuas, que están más que todo están diseñadas para video. Entonces, aquí estamos mostrando una luz directa, también conocida como luz dura. La fotografía de la izquierda fue tomada con un flash integrado de nuestra cámara. ¿Qué características nosotros podemos ver? Mucho brillo. Como es una luz dura, lo que vamos a ver es que, por así decirlo, la parte del contraste entre el claro y oscuro no es suave, sino que pasa de claro a oscuro sin suavidad. Entonces, en el otro lado tenemos una fotografía con el flash anular o ring flash. Es muy parecida a la anterior, claro que ciertas zonas del rostro se ven más iluminadas. Cuando nosotros estamos tomando la fotografía con el flash integrado, debido a que este está ubicado por arriba de la cámara, puede generar ciertas sombras, y eso lo podemos ver a la hora de estar tomando fotografías con reflectores de carril, cosa que el flash anular, por así decirlo, no pasa, porque la luz que se genera es una luz dura y que ilumina todas las superficies de manera adecuada. Entonces, aquí tengo dos elementos que nosotros podemos tomar en consideración a la hora de invertir en un ring flash. Entonces tenemos, en este caso para Canon, el Canon R14EX2, que es, por así decirlo, el específico para la marca Canon. Pero también tenemos el Yongnuo N14X, que es un flash genérico. O sea, ¿qué significa esto? Que es un flash que puede servirnos tanto para Canon como para Nikon. Y él tiene diferentes anillos que nosotros podemos utilizar dependiendo del tipo de lente y dependiendo de la marca, si es Canon o si es Nikon. Es un flash genérico. Entonces también tenemos este otro tipo de flash, que es el que más me gusta a mí y con el que trabajo también mucho en mis fotografías, que es un tipo flash llamado tipo antorcha. Entonces este tipo de flash tiene ciertas características que nosotros debemos de tomar en cuenta a la hora de comprar un flash. Una de ellas es el número guía. Cuando nosotros hablamos del número guía, el número guía es la potencia que tiene el flash. O sea, es cuánta distancia debe de estar el flash del objeto que nosotros estamos iluminando para que la fotografía esté con una exposición neutra o una exposición adecuada. En este caso, este flash tiene una número guía de 58. ¿Qué quiere decir? Que a 58 metros de la distancia de un objeto nosotros podemos tener una buena exposición. Claro, que esto va a depender del diafragma. Entonces, si yo quiero saber cuál es la posición adecuada a la que yo debo de poner el flash, yo solo tengo que hacer una división del número guía entre el diafragma para obtener adecuadamente cuál sería el valor de la distancia a la cual yo debo de poner el flash con la máxima potencia para tener una adecuada iluminación. Ahora, tenemos otro elemento que hay que tomar en cuenta también, que es el tiempo de reciclado. El tiempo de reciclado es el tiempo que tarda el flash después del último disparo en estar listo para volverse a disparar. En odontología, los tiempos de disparo deberían ser bastante cortos, porque hay situaciones en las que nosotros necesitamos tener fotografías de manera continua, pero ¿qué pasa? A veces el flash es muy lento, entonces tomamos la foto y la siguiente foto sale puro porque el flash no dispara. Entonces en este tipo de flash, por ejemplo, este que está acá, el tipo antorcha, tiene un tiempo de reciclado de 3 segundos. Ahora, tenemos otras opciones como la función inalámbrica o esclavo. ¿Qué significa? Que podemos tener 4 o hasta 5 flash funcionando al mismo tiempo. Simple y sencillamente tenemos que conseguir un receptor, ¿verdad? En este caso, este flash tiene el receptor integrado. Solo necesitaríamos conseguir un receptor para estimular el flash, un receptor que iría en la cámara, sobre la zapata de la cámara.
Tenemos otras características como por ejemplo que tiene una cabeza zoom, o sea que el flash, la cabeza zoom se refiere a que podemos modificar la distancia del foco del flash, o sea sin necesidad de mover el flash de un punto a otro, nosotros podemos hacer que el flash ilumine más o ilumine menos sin cambiar la distancia del flash. ¿Okay? Y bueno, tenemos otro elemento que se llama velocidad de sincronizado. Ya vamos a ir avanzando un poquito. En este caso, ¿cómo utilizar este flash? Bueno, tenemos este flash que en este caso se utilizó con iluminación por tipo de rebote. En este caso el flash fue montado sobre la zapata de la cámara y el flash fue dirigido contra el techo. La luz que cae es por rebote. Claro, se ilumina la parte superior del rostro, pero necesitamos iluminar por contraste la parte inferior. Entonces en este caso yo me diseñé este reflector, ¿verdad? Que puede ser diseñado de manera casera con papel aluminio. Entonces este reflector lo que va a hacer es generar, bueno, o reflejar luz y va a generar esa luz de contraste que nosotros necesitamos para que la fotografía se vea adecuadamente iluminada. Entonces así más o menos cómo funciona. Como el flash tiene diferentes, podemos ponerlo en diferentes posiciones, entonces nosotros vamos a tener diferentes intensidades o diferentes ángulos para la fotografía de rebote. También podemos utilizar dos tipos de flashes, o sea, un flash ubicado sobre la zapata dirigida hacia el techo y otro ubicado por la parte posterior dirigida hacia la pared. ¿Qué beneficio tiene esto? Que nosotros vamos a poder tener una fotografía en donde el fondo pareciera infinito, un fondo blanco completo. Claro, siempre utilizando el reflector por debajo del paciente para que sea todo el rostro iluminado de manera adecuada, tanto con la luz principal del flash como con la luz de contraste. Cuando sucede a veces que tal vez el techo no nos ayuda porque es un techo de color amarillo, por ejemplo de madera, entonces si nosotros tomamos una fotografía dirigida hacia el techo, ¿qué no te va a pasar? El efecto de la madera va a ser generar una intensidad de color amarillo. Entonces en este caso, para este tipo de situaciones tenemos este tipo de reflectores conocido como bouncer. Incluso el mismo flash tiene un pequeño bouncer que dirige la luz hacia el papelito y después hacia el rostro del paciente. Aquí tenemos otro tipo de uso de este mismo flash, en este caso como flash lateral a ambos lados del rostro del paciente, simulando lo que sería un twin flash, ¿verdad? Siempre con luz dura, ¿verdad? Porque no tiene ningún elemento que suavice la luz que cae en el rostro del paciente. Tenemos otros elementos como un softbox octagonal. En este caso el softbox octagonal funciona como una sombrilla que funciona internamente como reflector también. Entonces la luz va dirigida hacia el interior de la sombrilla y luego hacia la persona, y a través de este softbox ya con la tela ubicada, es el mismo reflector anteriormente mencionado, pero con una tela especial que se coloca y lo que va a hacer es suavizar el rostro. Entonces nosotros podemos ver la diferencia que va a tener el efecto de la luz, la posición del flash en la fotografía final. Ahora, un poquito de esquema de iluminación ya para terminar. Cómo tomar algunas fotografías artísticas, ¿verdad? Sin morir en el proceso. Entonces, uno de los primeros elementos que nosotros vamos a tomar en cuenta es dónde poner la luz. ¿Okay? Por así decirlo, el esquema de iluminación más sencillo que existe es el esquema de iluminación en clave baja. El esquema de iluminación en clave baja utiliza nada más una luz. Claro, la posición de la luz y la suavidad de la luz influyen mucho en el resultado final. En este caso nosotros utilizamos un softbox o puede ser un beauty dish para suavizar la luz. Entonces el softbox va a estar ubicado ligeramente por arriba del rostro del paciente. Esto se conoce como efecto Rembrandt. Rembrandt es un pintor realista y si ustedes van a revisar sus pinturas, él utiliza mucho la iluminación en sus pinturas. Entonces el efecto Rembrandt se caracteriza porque se forma un triángulo producto de que la luz viene por arriba del rostro, pega en el torso de la nariz del modelo y genera un ligero triángulo. Entonces se conoce como triángulo de Rembrandt. Entonces en este caso, ¿cuáles son las especifications que nosotros utilizamos para esta fotografía? Utilizamos, bueno, mi cámara es la Canon T3i con un ISO de 100, con una velocidad de obturación de 1/125 centésimas de segundo y con una apertura de f9. Y el flash en un cuarto de potencia máxima, ubicado a un lado del paciente con un ángulo de 45 grados y por arriba del rostro del mismo. Por ejemplo, para este tipo de fotografía el proceso fue muy parecido, ¿verdad? El paciente reclinado en el sillón puede ser o en un ángulo de fotografía normal
y lo que hicimos fue con el difusor del flash en una potencia de 1/8, ¿verdad? Ubicarlo al costado del paciente para que se formara una transición suave entre el claro y el oscuro. Seguimos trabajando con fotografía en clave baja. ¿Cuáles son las especificaciones que utilicé para esta fotografía? En este caso, como me estoy acercando más a mi paciente, yo necesito cerrar ligeramente más el diafragma. Entonces aquí lo único que yo cambié fue la potencia del flash, 1/8, porque estoy más cerca del paciente, y el diafragma que lo llevé a F22. O este tipo de fotografía de textura. Este tipo de fotografía de textura se puede lograr con el paciente recostado en el sillón, con los retractores de carril, ¿verdad? Y una sola iluminación. En este caso se utilizó 1/8 de potencia. Y los elementos que nosotros hicimos, como la luz que incide sobre la superficie del diente, se va a ver reflejada porque el lente del diente tiene una reflexión especular, o va a tener una gran cantidad de reflexión. Entonces yo tengo que cerrar al máximo mi diafragma para que la cantidad de luz que llegue no aclare tanto la fotografía y por tanto no se vea sobreexpuesta. Igualmente esta fotografía fue colocando un solo flash en 1/4 de potencia en posición cenital con relación al paciente, y nosotros por detrás del paciente en 12 horas. ¿Okay? Y aquí en este caso se utilizaron esos dos esquemas de iluminación. Ahora, existe otro esquema de iluminación, ya para finalizar, que es el esquema de iluminación en clave alta. El esquema de iluminación en clave alta es aquel en donde el entorno es predominantemente claro, y entonces el modelo casi se confunde con el fondo blanco. Para hacer este esquema de iluminación se usa dos flashes. Un flash, que sería el flash principal, ubicado a un costado por arriba del paciente. Recordemos siempre, el efecto que nosotros queremos buscar es el triángulo de Rembrandt. Y luego la luz ubicada por detrás del paciente, puede ser una o dos luces en su máxima potencia. Ahí ustedes pueden ver más o menos las especificaciones que yo utilicé para tomar esta fotografía. Lo mismo para esta fotografía. Si ustedes se fijan, la luz viene de un lado, el softbox fue colocado al lado de la cara del paciente, y en este caso la cámara tiene estas especificaciones: F22 porque la luz viene directamente hacia la cámara y toca también al paciente para que no se vea una foto sobreexpuesta. Y por último tenemos esta foto que sí quiero terminar de explicar esto rápidamente, porque en esta fotografía, si ustedes se fijan, tenemos una luz de fondo que aclara, por así decirlo, seguimos teniendo el efecto de clava alta, y una luz que aclara también los dientes, diferente a la fotografía anterior, en donde teníamos un contraste entre el claro del fondo y la oscuridad de la piel del paciente. En este caso lo que yo hice fue simple y sencillamente que la luz de fondo iba a estar en una potencia de 1/2, y el flash de mi cámara, o sea el flash integrado, yo le bajé la potencia a un valor de -2 para tener dos iluminaciones: una de relleno, que va a ser la luminosidad que dé mi cámara, y una, por así decirlo, la principal, que va a ser la que está de fondo. Ok, entonces aquí terminamos un poco la conferencia, y quiero compartir con ustedes esta frase, ¿verdad?, que a mí me ayudó mucho para entender un poco de lo que significa fotografía para mí también. Entonces fotografiar es colocar la cabeza, el ojo y el corazón en un mismo eje. Bueno, ¿qué puedo decir? Realmente, para empezar, estaba, bueno, lo notaron, un poco nervioso. Realmente fue un gran honor para mí, pero una gran responsabilidad, porque yo nunca pensé que se me iba a dar esta oportunidad, ¿verdad? Existen muchas personas en el mundo que toman muchas mejores fotos que yo y que tienen mucho más años de experiencia tomando fotografía, ¿verdad? Pero bueno, me tomaron a mí y eso es algo muy bueno. Por esa parte, personalmente yo me siento muy honrado. Por la otra parte, la educación continua yo creo que es excelente, ¿verdad? Excelente poder continuar con este tipo de proyectos en donde, sin necesidad de salir de tu casa, tienes todo el conocimiento que puedes llegar a conseguir sobre un tema específico. Entonces te nutres de mucha información, compartes con otros colegas, por así decirlo, sacas de dudas que tenías sobre algún tema, ¿verdad? Entonces es la manera que en este mundo que estamos actualmente, en donde la comunicación es de manera virtual, pues hay que sacarle el jugo. Entonces yo pienso que realmente es buen proyecto y valdría la pena continuar, ¿verdad?